Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Después de 2 meses de prisión domiciliaria en su finca en Córdoba, Álvaro Uribe Vélez quedó libre. Como todo, después de su imputación y su detención ordenada por la Corte Suprema, este caso de Uribe recorre un camino nunca antes recorrido en la historia por la justicia colombiana con un expresidente de la República. La apuesta del expresidente y de su defensa de renunciar a la curul al Senado, con todas las consecuencias negativas enormes que eso tiene sobre la reputación de Uribe, sobre su palabra y sobre su poder político, al menos funcionaron en su defensa penal. Que yo tenga memoria, es quizá la primera vez que el poder no se antepone a las consecuencias personales en la historia increíble que es la vida pública de Álvaro Uribe Vélez. Como habían dicho muchos analistas y penalistas que cuando hablamos de este caso se juntan un poco, el camino del proceso en la Corte Suprema para Uribe se veía negro. El auto en el que la Corte explicó la privación de la libertad desnudaba la indudable presunción de culpabilidad que existía en la Corte Suprema de acuerdo a la interpretación de la evidencia existente que hacían los magistrados. Uribe decidió entonces dejar el Senado y acudir a la Fiscalía para no ir a la cárcel, y así ha sido. No quiere decir esto que se haya acabado el caso. La decisión de una joven juez de garantías es apenas el comienzo de un nuevo proceso en el sistema penal acusatorio. Uno que, igual que el anterior, se da en un ambiente donde alguna de las partes en el proceso cree que la justicia no ofrece suficientes garantías. Eso creían el expresidente y su defensa de la Corte Suprema de Justicia, a la que el expresidente acusó de tenerlo secuestrado. Ahora eso creen las víctimas acreditadas en el proceso, como el senador Iván Cepeda, que dudan de la imparcialidad del fiscal general, Francisco Barbosa, y de su fiscal delegado para este caso, Gabriel Jaimes. Probablemente ustedes, como nosotros acá en Zona Franca, están inundados de información acerca de este expediente. Semana TV con Vicky Dávila se ha dado a la tarea de hacer lo que la defensa de Uribe pidió, y es hacer público su propia versión del expediente completo, y además ha entrevistado a testigos que ponen en duda al testigo estrella contra Uribe, a Juan Guillermo Monsalve. Por otro lado, los periodistas antagonistas de Álvaro Uribe, como Daniel Coronel, ya no filtran partes del expediente como lo habían hecho antes, sino que responden con entrevistas al testigo estrella Monsalve. Son tantas horas de video tan aburridas y tan recovecudas que creo que nadie puede estar al tanto de todo. Pero no creo que haya que estarlo. Ahora en el sistema penal acusatorio, como vimos ya en esta larga audiencia, hay más transparencia en el proceso judicial y hay evidentemente más espectáculo. Será clave qué evidencia de la Corte sea considerada válida por la Fiscalía. Esas son las primeras piezas de este reset del caso de Álvaro Uribe, sin duda el juicio del siglo. Aquí arranca Zona Franca. Volvemos esta noche en Zona Franca al juicio del siglo, así se llama, ese es nuestro hashtag de esta noche, francamente el juicio del siglo, el juicio por manipulación de testigos en contra de Álvaro Uribe Vélez, el primer expresidente en encontrarse en esta situación. Y hablamos de un reset ahora que este caso llega al sistema penal acusatorio, que es en el que investiga la Fiscalía, acusa ante unos jueces, y hay unas instancias de defensa y también unas instancias en las que las víctimas se pueden acreditar en el proceso. Por eso les dibujamos este pequeño esquema de la nueva figura de este caso de Álvaro Uribe. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y aquí son los nuevos personajes, algunos viejos que vienen del caso ante la Corte, está obviamente la justicia. En una primera instancia fue una juez de control de garantías, que es la que tenía que decidir sobre si seguía detenido o no el expresidente Álvaro Uribe. Ahora el caso empezará a juzgarse ante un juez de circuito, dependiendo de lo que pase y de lo que decida la Fiscalía. La Fiscalía, que en este caso
caso tiene la cara del fiscal Gabriel Jaimes. Es el coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación. Gabriel Jaimes es quien debe tomar las decisiones. Supuestamente es autónomo, si bien hemos conocido casos en los que la Fiscalía General, el fiscal general da algunas líneas. Está por otro lado la defensa. El abogado principal de Álvaro Uribe es el abogado Jaime Granados, con quien hablaremos en unos minutos, y obviamente el acusado Álvaro Uribe Vélez y las víctimas acreditadas en este caso. Las más llamativas, no sé si sean todas, si haya más víctimas, ahorita el abogado Granados tal vez me pueda aclarar eso. Está Iván Cepeda, el senador que fue presuntamente víctima del delito de manipulación de testigos, porque supuestamente Uribe habría pagado testigos para que hablaran en contra de Cepeda, y se acreditaron el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal de Montealegre, Jorge Perdomo. Ahorita hablamos de por qué ellos se consideran víctimas y así lo acreditó la justicia, y por eso pueden participar en este proceso. Sin más, entonces pasemos con nuestro primer invitado. Jaime Granados es el abogado defensor de Álvaro Uribe Vélez, es un importante penalista colombiano, no solamente por el alto, digamos, perfil de las personas que defiende, sino porque ha participado básicamente en la creación de lo que hoy conocemos como el sistema penal acusatorio desde 1991, cuando estuvo involucrado como asesor en todos los procesos que dieron nacimiento al ente investigador, que es la Fiscalía, y luego al sistema penal acusatorio. Abogado Granados, muchas gracias por su tiempo esta noche. Un saludo muy especial a ustedes en Zona Franca y por supuesto a toda la audiencia. Es muy grato estar aquí acompañándolos y en la medida de mis posibilidades poder hacer las precisiones que correspondan frente a este caso. Abogado, usted entonces es de alguna manera constructor de este enredo en el que estamos. Toda la discusión ahora que el caso pasa al sistema penal acusatorio es de poder armonizar sistemas distintos, que es tal vez uno de los grandes retos que tiene la justicia colombiana, que tiene tantos sistemas distintos que nadie sabe qué sirve de un lado cuando llega al otro, ¿no? Básicamente, y ese es como el gran quid que estamos resolviendo en medio de este inicio del reset del proceso en la Fiscalía. Digamos, en términos sencillos, que lo que ha pasado en general en la justicia en Colombia después de 30 años, para hablar solamente de las últimas etapas, es que todavía no le hemos dado cristiana sepultura al sistema inquisitivo, al sistema propio de la Edad Media, en donde una sola persona o entidad concentraba las funciones de investigar, de detener, de acusar e incluso de juzgar. Esto, con el paso del tiempo, en Colombia nos demoramos en hacer los ajustes y solamente cuando se aprobó el acto legislativo 003 del 2002 y la ley 906 que la reglamenta del 2004, es que da paso en Colombia a un sistema de tendencia acusatoria, que es el que actualmente rige. Sin embargo, ese sistema anterior, en su última versión, que es la ley 600 del año 2000, todavía sigue rigiendo parcialmente. Y por eso es que vale la pena insistir desde ahora en la necesidad de darle una cristiana sepultura a esa ley 600 y al sistema inquisitivo. Eso nos ahorraría muchos problemas. Pero al mismo tiempo debemos decir que esta es una oportunidad que se ha abierto en este caso para que la opinión pública se dé cuenta de la gran diferencia profunda que hay entre esos dos modelos de justicia. El uno, inquisitivo, concentrado en una sola entidad que investiga, que detiene, que acusa, y otro en donde es separado el rol de la Fiscalía, el rol del juez y el rol de la defensa y de las alegadas víctimas, y sobre todo el uno que es secreto, opaco, donde realmente no se sabe lo que ocurre sino a punta de filtraciones interesadas. Aquí este es un proceso absolutamente público, claro, transparente, de cara a la comunidad. Y uno de alguna forma si lo juzga por cuál ha sido el resultado hasta ahora, y es que el expresidente que estaba detenido bajo la ley 600, que es el sistema que utiliza la Corte Suprema de Justicia para los aforados, y ahora en libertad en el sistema penal acusatorio, diría en principio tal vez que los acusados tienen mayores garantías. Sin embargo, de todo lo que vimos en la semana pasada, también es importante resaltar que las víctimas tienen una cantidad de mecanismos para intervenir dentro del caso, para aportar pruebas, para ayudar a la Fiscalía en su investigación. Y eso va a ser complicado en lo que sigue de aquí para adelante. Bueno, como todos los casos,
Todos los roles terminan interactuando. De eso se trata finalmente. La justicia no se llega por la imposición de un sector sobre otro, sino porque se van construyendo escenarios de verdad a partir de lo que van registrando las evidencias que recoge la Fiscalía con el monopolio que tiene la investigación penal, las evidencias que puede aportar la representación de las alegadas víctimas en el evento en que así lo desean, que no están obligadas de hacerlo, pero lo pueden hacer, y también, por supuesto, lo que aporte la defensa, que está facultada en plena igualdad de armas con la Fiscalía para adelantar actividades probatorias. Pero al final del día, la última palabra no la tiene ni la Fiscalía, ni las alegadas víctimas, ni la defensa, la tiene un juez, un árbitro imparcial, un tercero ajeno a las partes, quien en una audiencia pública tendrá la oportunidad de evaluar la información que se le lleve y tomar las decisiones de cara a la comunidad. Abogado, era muy claro que después que se dictara la medida de prisión domiciliaria en la Corte Suprema y de la renuncia del expresidente Uribe a su curul en el Senado, el objetivo principal de la defensa era que él se pudiera defender en libertad, y eso ya se logró este fin de semana. Mi pregunta ahora es: ¿cuál es el objetivo y el nuevo objetivo de la defensa? Y aquí entiendo yo, y un abogado penalista que estará ahorita más tarde en el programa, Fabio Umar, me ayuda a elaborar esta pregunta. Umar me dice: pregúntele a Granados si el objetivo de la defensa va a ser que esta investigación se archive o se precluya. Y creo que eso es importante en cuanto a las estrategias y a los objetivos que ustedes aspiran a conseguir. Sí, es muy importante que la opinión pública tenga claro que la libertad no es un privilegio que tiene Álvaro Uribe Vélez, porque él aquí se está defendiendo como cualquier ciudadano. La libertad es un principio que está reconocido en nuestra Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos, y que está, por supuesto, vista en la Ley 906, que es la que rige en este caso, de una manera especial. El artículo 295 afirma el principio de la libertad, y por tanto lo ideal es que todas las personas, salvo muy contadas excepciones, se puedan defender en libertad, todas. Ahora bien, desde el punto de vista estratégico, como usted bien lo indica, sí, logramos, porque así se impuso por parte de una decisión muy clara, muy transparente de una juez, la jueza 30 de control de garantías, decisión que por supuesto está sujeta ahora al proceso de apelación que se está surtiendo. El día de hoy se remitió esto al Centro de Servicios Judiciales, y el día de hoy también se nos informó que ya operó el reparto, y un juez penal de circuito, en función de segunda instancia de control de garantías, tomará esta determinación. Pero aparte de esa determinación que tome ese juez, lo cierto es que el proceso continúa. ¿En qué etapa? En la etapa que se fijó, que es de indagación. Está en manos de la Fiscalía tomar una determinación si luego de realizar la actividad de evaluación de los elementos materiales probatorios y toda la evidencia recogida por la Corte Suprema de Justicia, considera que es suficiente o no para tomar una postura, ya sea la de, si así lo estima, formular imputación, o como espera la defensa, y una vez les hago ese anuncio, solicite ante un juez de conocimiento la preclusión. Si la Fiscalía optara por la formulación de imputación, lo haría ante un juez de control de garantías, pero esta defensa confía, conociendo como conoce la evidencia, que esto deberá más bien llevarse ante un juez de conocimiento, si así lo estima la Fiscalía, para que allá se ventile la pretensión o la postulación de una preclusión. ¿Por qué no un archivo? Porque un archivo es una determinación que toma la Fiscalía por sí y ante sí, y que en un caso que tiene esta controversia pública, que ha venido a más de un escenario judicial ante una sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, digamos, no tendría una adecuada presentación de que la Fiscalía por sí sola decidiera archivarlo. Me parece que es más consonante con los valores que inspira un sistema de justicia transparente, público, que se ventila en una audiencia ante un juez de conocimiento, eso que aspiramos allá lleguemos. Sí. Por supuesto, además, tiene la consideración de que una decisión que llegara a ser de esta naturaleza, una vez surtidos los recursos, si hubiera lugar a ellos, produciría efectos de cosa juzgada absolutoria, que esa es nuestra meta. En consecuencia, de una vez anuncio que esto no es ningún secreto, que en la defensa hará todo lo que esté a su alcance para introducir y controvertir los elementos materiales probatorios y evidencias que permitan llevar a la Fiscalía al convencimiento de que lo procedente es solicitar una audiencia de preclusión, y en esa audiencia de preclusión, si a ella llegamos,
podremos argumentar públicamente el por qué lo que procede es esa absolución, porque el señor expresidente y ex senador, y ahora defendiéndose como simple ciudadano, Álvaro Uribe Vélez, no solamente se presume inocente, sino que es inocente. Y entonces usted me da ahí una noticia que puede sonar un poco técnica para nuestra audiencia, una audiencia que está cada vez más enterada de los procedimientos penales gracias a este caso. Creo que nadie había visto con tanto interés una audiencia de control de garantías en la historia en Colombia como la del la pasada semana que terminó este fin de semana. Y entonces, para contextualizar, entonces la Fiscalía del fiscal Jaimes aquí tiene más o menos tres opciones. Una es acusar, decir yo con la evidencia que tengo sigo y pienso que él es culpable y lo voy a acusar ante un juez y será el juez el que defina luego de que lleguemos a un juicio. Una es archivar y es decir, no tengo suficiente evidencia para acusar, pero tampoco para cerrar el caso. Y el archivo puede quedar ahí hasta que surja una nueva evidencia en el futuro. Y otra es la preclusión, que es básicamente una absolución de cualquier duda acerca de la culpabilidad del acusado. Esa es una vara alta, la que ustedes en la defensa del expresidente Álvaro Uribe se ponen. Por supuesto, estamos convencidos, primero, que en este momento no hay imputación, por tanto, la Fiscalía está en plena libertad para evaluar todo el material probatorio y podemos aportar también tareas que tenemos derecho a desarrollar. Y segundo, que con ese conocimiento que tenemos de los elementos probatorios y ese convencimiento, además de la inocencia de Álvaro Uribe Vélez, un fiscal que actúe con objetividad, apegado a la evidencia, debería llegar, y esa es nuestra aspiración, a ese mismo convencimiento. Pero finalmente la última palabra no la va a tener ese fiscal, por muy importante que sea, sino la va a tener un juez de la República, un juez que es árbitro imparcial, un juez de conocimiento en el desarrollo de una audiencia que es pública, que es adversarial, donde estará presente el Ministerio Público, donde estará presente las alegadas víctimas y, por supuesto, de cara a esa opinión pública, con absoluta transparencia, se podrá pasar la evidencia, se podrá argumentar y al final del día la decisión que tome el juez podrá ser validada ante toda la opinión pública, nacional e internacional. Sí, abogado, en la Corte Suprema de Justicia, en la sala de instrucción, donde había 5 magistrados, y si no estoy mal porque había uno que estaba recusado, la magistrada Lombana, esos 5 magistrados conocieron una evidencia y a partir de esa evidencia ellos pensaron que había suficiente evidencia para primero pedir la detención del expresidente, y creo que estaba muy cantado que si bien no existe esa etapa de acusación, digamos, en el sistema anterior, sí iban para allá, sí iban para la acusación. Ahora que el fiscal Jaimes considera esa misma evidencia o un cuerpo de evidencia similar para llegar a la decisión de la preclusión, la defensa va a buscar que se saque alguna de esa evidencia, es decir, que se considere alguna parte del expediente de la Corte inválido, o a punta de nueva evidencia, de argumentación, piensan ustedes que pueden llegar a que el fiscal tome la decisión de la preclusión. Existen 3 cursos de acción muy claros, contemplados en la ley, todos ellos que serán objeto de estudio de parte de la defensa, como lo ha venido haciendo el equipo de la defensa, porque este es un tema que es importante que la opinión pública también sepa, que aquí no está solamente este abogado defensor batallando como Quijote ante los molinos, no, aquí tenemos un equipo muy sólido de abogados reconocidos, prestantes, como mi colega Jaime Lombana, y como otro grupo significativo de juristas, pero además un equipo de investigadores, como debe ser en el sistema penal acusatorio. Y a partir de ese estudio de la evidencia, puedo decirles, sin temor a equivocarnos, que no solamente hay nuevas evidencias que la Corte no quiso considerar, que la Corte no practicó, que la Corte, por tanto, no pudo valorar, existe otra evidencia por recaudar, y estamos en esa tarea, y además existe evidencia que a nuestro juicio es claramente ilegal. Un ejemplo: las interceptaciones hechas a sus abogados. En ningún país civilizado se acepta, se admite que se pueda interceptar las comunicaciones de alguien con su abogado, como ocurrió en este caso. No me refiero solamente al abogado Cadena, como ya es públicamente conocido, sino al abogado Jaime Lombana. Incluso conmigo, hay conversaciones conmigo, su defensor en este proceso, que fueron interceptadas ilegalmente. Segundo, comunicaciones que han sido interceptadas con periodistas, cuando existe una relación privilegiada del periodista con su fuente.
Y más aún cuando esas interceptaciones se dieron en un escenario donde hubo una clonación, si se quiere, del nombre de Álvaro Uribe y su teléfono a efectos de hacer ver que era de otro congresista y por esa vía, como ya se sabe, interceptarlo ilegalmente. Pero aparte de eso, hay que decir que además existen otras circunstancias que fueron objeto de controversia. Por ejemplo, no se nos permitió contrainterrogar a los testigos, al testigo, entre comillas, principal de cargo, Juan Guillermo Monsalve, y ahora que él ha rendido otras declaraciones fruto de otros procesos, hemos visto en esas otras declaraciones cómo entra en una serie de contradicciones y cómo es posible que si se valoran esas contradicciones se pueda llegar a conclusiones distintas. Y eso para no mencionar sino solamente unas pocas datos o unas pocas referencias de lo que puede ocurrir. Por tanto, lo que pretendemos y aspiramos es que la Fiscalía, de manera juiciosa, objetiva, se dé la tarea de evaluar lo que tiene, se dé la tarea de recibir lo que le vamos a entregar, de lo que seguramente le entregarán las alegadas víctimas, y al final del día, después de que haga toda la evaluación de todo el material que tenga en sus manos, llegue a una conclusión, que nuestra aspiración sería de ir a una preclusión. Por supuesto, a quien le corresponde tomar esa decisión no es a nosotros, sino es a la Fiscalía, dentro de su autonomía e independencia y con arreglo al principio de objetividad. Abogado, voy a hacer una muy breve pausa de comerciales. Seguimos esta conversación en un par de minutos. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, un caso que tiene una nueva etapa ahora en el sistema penal acusatorio. Hablamos con su abogado defensor principal, con el abogado Jaime Granados. ¿Cómo está el expresidente? ¿Dónde anda? ¿Ya salió de la finca o sigue en el mismo esquema de confinamiento bucólico? El presidente y ex senador ya está tomando el camino de encuentro con su familia, de la cual estuvo separado en estos 2 meses largos de detención domiciliaria y donde además él tuvo que recuperarse del COVID-19. Y pues como ustedes conocen, el presidente además mantiene como hombre que sigue siendo público y como ya lo manifestó, no conoce lo que significa el descanso. Su opción no es retirarse al descanso bucólico como otros o a recibir las palmas de la adulación, sino es un hombre de trabajo constante, de compromiso con la suerte de Colombia y desde su rincón como ciudadano, porque hoy en día es un simple ciudadano como todos nosotros, seguirá opinando, seguirá orientando, seguirá luchando según su criterio sobre lo que debería ser el mejor futuro para Colombia. Simultáneamente está muy comprometido con todas las tareas de su defensa, porque aquí no solamente la defensa frente a la inocencia de este caso, sino frente a su honor, al honor de él, al honor de su familia, a la verdad y a la justicia. ¿A usted le costó mucho trabajo convencerlo de que renunciara a la curul al Senado? Me imagino que él ya había dicho que no lo quería hacer, después se mantuvo, su situación legal en la Corte Suprema se veía muy mal. Me imagino que debió haber sido una conversación dura de abogado a cliente. Yo nunca comento lo que converso con mis clientes, esos temas confidenciales y se mantienen siempre en ese nivel. Quiero preguntarle sobre lo que pasó a propósito de las revelaciones que venía haciendo la revista Semana, sobre todo en cabeza de la Semana de Vicky Dávila, acerca del expediente del caso de Álvaro Uribe. Entonces, Vicky Dávila estaba haciendo básicamente lo que ustedes habían pedido que se hiciera, y es hacer público todo el expediente. Yo no sé si se hizo público todo el expediente porque no sabemos bien qué es todo lo que está ahí adentro, pero luego de hacer público una interceptación entre Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos, y un familiar suyo, una juez decidió que eso iba en contra de los derechos de la persona, de la hermana de Monsalve, y decidió ordenar que Semana tenía que quitar todo eso, y además mandó investigar a la Fiscalía cómo había llegado esa información a la periodista Vicky Dávila. ¿Usted qué le pareció esa decisión? Bueno, yo no voy a entrar a una controversia pública acerca de una decisión de un juez de la República sobre un tema
que directamente no tiene que ver con la representación que tengo. Este es un asunto distinto, vinculado, sí, pero diferente. Y como ha sido mi costumbre, soy respetuoso de los jueces. Puedo estar o no de acuerdo con ellos, como cualquier persona, y para eso existen los mecanismos, no solamente de los recursos, sino también de las constancias y de las expresiones oportunas. Como en ese tema en concreto yo no he intervenido, pues mal podría entrar a generar ningún tipo de opinión ni controversia. Simplemente tengo entendido que esa determinación está siendo objeto de algún tipo de recurso y que finalmente los jueces de la República pues son los que dentro de su independencia y autonomía tomarán las decisiones que correspondan en derecho. Y a eso me Sí, acudo. claro. Y se lo pregunto, abogado, es porque ustedes habían querido que el expediente se hiciera público y quiero entender si a usted le parece que el ejercicio que se hizo desde algunos medios de comunicación de darlo a conocer ha sido útil en el debate público que se da paralelamente al debate judicial y que obviamente usted, que es un penalista con mucha experiencia, entiende que tiene un peso importante dentro de los procesos. Sin duda es útil la transparencia, siempre es útil que los procesos sean públicos, como lo sostenía Chéchare Bonesana Marqués de Beccaría, como lo sostenía Jeremy Bentham y como lo han sostenido todos los demócratas en los procesos que ha habido en la historia, especialmente después de los tiempos aciagos de la Segunda Guerra Mundial. Pero también tengo que decirles que en Colombia, bajo la ley 906, además de que existe la publicidad como regla, existe la posibilidad de restringirla bajo casos específicos que lo debe ordenar un juez con competencia frente a ese caso. En el caso que nos ocupa, ningún juez de la República dentro de este proceso ha postulado o ha tomado decisiones, para ser más preciso, que restrinjan la publicidad, que lo vuelvan secreto, Sí. parcial o totalmente. Eso no ha ocurrido en este proceso. Por tanto, como eso no ha ocurrido, rige la máxima de la publicidad. Aparte de eso, la prensa en una sociedad como la nuestra es libre y responsable. Uno de los pilares de la democracia es justamente el tener una prensa libre, una prensa que pueda informar. Y en ese sentido, creemos que la publicación que se haga por parte de la prensa a través de sus fuentes de lo que ocurre y que no tiene orden de reserva concreta este proceso de este momento es bienvenida y por supuesto creemos que en lugar de crear confusión lo que genera es dar luz. Y mi última pregunta, abogado, es acerca de la velocidad en la que se surtió este proceso. Creo que vimos que la justicia puede ser eficiente. No pasaron, fueron que 3 semanas más o menos desde que el caso llegara ya en forma a la fiscalía y se tomó una decisión muy rápida, surtió un proceso de control de garantías que fue muy eficiente. Si bien las audiencias fueron de 12 horas, pero fue relativamente eficiente. Hay gente que pasa años en la cárcel sin ser acusado antes de que un proceso similar al que se dio con el expresidente Uribe se surta. Y aquí quiero resaltar no solo el privilegio que tiene obviamente un caso de tan alto impacto público y de tan alto nivel, sino que el sistema sí puede funcionar cuando quiere, ¿no? Sin duda, pero aquí no solamente es que quiera el sistema como si fuese un ente abstracto, sino depende de las personas. Vimos a una sala de instrucción que si bien se ha demorado mucho, con este caso 2 años y medio, una vez que radicamos la renuncia el 19 de agosto, el 31 de agosto, es decir, menos de 15 días después ya se había pronunciado. Una vez que llegó a la fiscalía y la recibió el fiscal del caso, el 3 de septiembre ya al día siguiente se había pronunciado. Y una vez que llegó ante una juez, esta le dio impulso, llegó a la Corte Suprema Sala Plena definiendo una competencia y dentro de un término relativamente rápido, teniendo en cuenta la complejidad que involucraba, se tomó una decisión que sin duda es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer en Colombia, a pesar de algunos intentos de franco sabotaje y de dilación de algunas de las alegadas víctimas. Pero eso quedó expuesto también públicamente y en esa medida también las personas pueden sacar sus propias conclusiones. Aspiramos que lo que siga sea igualmente rápido, eso sí, respetando, por supuesto, el debido proceso, los tiempos y los derechos de todos los involucrados. Ni más faltaba que esto no solamente involucra a la defensa,
sino también involucra a las alegadas víctimas, Sí. involucra sobre todo a la Fiscalía, quien tiene la enorme responsabilidad de ejercer esta investigación penal. Jaime Granados es abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Abogado, muchas gracias por su tiempo esta noche. A ustedes muy amables y espero que tengamos una próxima oportunidad de hablar sobre los avances y que lleguemos a buen puerto. Eso sí, definitivamente, aquí lo recibimos de nuevo cuando este caso vaya avanzando. Muy amable por su tiempo. Nos deja con noticias el abogado de Álvaro Uribe. La defensa de su caso buscará la preclusión de esta investigación, es decir, que quiere que no quede ninguna duda acerca de la inocencia. Eso tendrá que surtir un proceso, obviamente la oficina del fiscal Gabriel Jaimes, y luego ante un juez que debe aceptar esa solicitud de preclusión, una solicitud que luego las víctimas pueden apelar, una decisión que será luego definida en un tribunal superior de justicia. Además, nos dice que hay nuevas evidencias y que intentarán tumbar pruebas con las que la Corte Suprema de Justicia tomó algunas decisiones, como las interceptaciones entre el expresidente Álvaro Uribe y sus abogados y periodistas. Nosotros tenemos más sobre este caso, opiniones de penalistas, de abogados, acerca de cómo avanzará el juicio del siglo, esto después de comerciales. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos del llamado juicio del siglo. Francamente, el juicio del siglo, el juicio de Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, ahora en el sistema penal acusatorio, donde cualquiera de nosotros, usted y yo, simples mortales, terminaríamos si cometemos un delito, no en la Corte Suprema de Justicia, donde estaba él antes, porque era aforado, era senador de la República. Para escuchar más opiniones acerca de cómo está este caso en esta nueva jurisdicción, nos acompañan esta noche dos abogados. Ana Bejarano es abogada de la Universidad de los Andes, hizo una maestría en Harvard, es litigante, profesora y codirectora de El 20. ¿Qué más, Ana? ¿Cómo está? Daniel, muchas gracias por la invitación y buenas noches a su audiencia. Además, y creo que usted siga de uno de los abogados que está involucrado en este proceso, que fue defensor de Iván Cepeda, Ramiro Bejarano. Creo que usted tiene un vínculo de sangre con este caso también, ¿no? Con el caso no, sí, mi padre ha tenido responsabilidades profesionales como abogado suplente en ese proceso. Y Fabio Umar es abogado penalista, tiene una firma de litigio privado, también trabajó en la Fiscalía General de la Nación en la Unidad de Delitos Financieros, de lavado de activos y orden económico. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo está? Daniel, ¿cómo está usted? Los clientes, luego la doctora Ana, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, señor. Nosotros habíamos hablado, Fabio, antes del programa y usted me dijo, pregúntele a Granados si se va por archivo o por preclusión. Nos dice Granados que se va por preclusión y eso es, digamos, una vara alta para la defensa y un objetivo ambicioso de entrada, ¿cierto, Fabio? Sí, sin duda alguna. Digamos, desde el punto de vista de la dignidad del proceso, si se me permite esa expresión, pues que desde luego no es legal, sino es una expresión coloquial, uno quiere como abogado defensor ganar el caso, pero hay unas formas para ganar el caso. El archivo es una decisión administrativa, técnicamente es una orden que emite el fiscal del caso por virtud del artículo 79 del Código de Procedimiento Penal. Allí lo que se hace es que, porque el fiscal ha constatado que la conducta investigada no es típica, archiva la investigación. Pero esa es una decisión que no tiene recursos y los que tiene son de creación jurisprudencial y es una técnica un tanto sofisticada y exquisita, si me permite esa expresión, reversar un archivo. El estándar para lograr que se reverse el archivo o se revoque es difícil, es alto. La preclusión, en cambio, obliga a que haya un debate probatorio y obliga a que haya contradicción de las partes que están involucradas en el litigio. Sí. Fíjese que el archivo lo ordena el fiscal, lo comunica a las partes. En cambio, en la preclusión, el fiscal o la defensa se va con el acervo probatorio, con todas las pruebas que ha recopilado, los elementos materiales de prueba, y lo somete al análisis de un juez, en este caso el juez de circuito, que todavía no sabemos quién es. Allí las partes van a iniciar una controversia
el fiscal o la defensa van a decir que sí hay eventualmente unos argumentos para precluir y probablemente, seguramente, la víctima va a decir que no. Luego de eso, la decisión que tome el juez, cualquiera que sea, tiene un recurso de apelación, tiene los recursos ordinarios de reposición y de apelación, pero fijémonos en el de apelación, que se surte ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Entonces, mire cómo esa decisión la terminan conociendo 4 jueces, claro, un juez de circuito y 3 jueces arriba en la sala del Tribunal Superior de Bogotá. ¿Eso por qué es importante? Porque le da una solidez tremenda a cualquiera que sea la decisión. A ver, si la Fiscalía pide la preclusión y se concede, realmente no habría dudas porque es una decisión judicial de doble instancia. Entonces, eso es una decisión muy sólida que se soporta fácilmente. Sí. No habría suspicacias políticas. Y yo creo que, y de alguna forma, tal vez empezar a hablar de lo que pasaría en una preclusión es adelantarse un poco a lo que podría pasar en la Fiscalía, Ana, pero la verdad, después de escuchar a Gabriel Jaimes en esa audiencia de control de garantías, digamos que no quedaron algunas dudas acerca de que el fiscal esté convencido de que la investigación que adelantó la Corte Suprema de Justicia es una investigación sólida, es decir, parece estar el fiscal, al menos al inicio, más cerca de la defensa que de las víctimas. Sí, yo creo que la actuación del fiscal Gabriel Jaimes Durán realmente desdice de la labor constitucional que debe adelantar la Fiscalía General de la Nación en nuestro país, que es la representación de las víctimas, la persecución de los delitos. El fiscal insultó a la Corte Suprema en la audiencia, fue requerido por la jueza para que no lo hiciera, y realmente no hay ninguna esperanza de que este proceso no se adelante con la influencia política que se maneja a través de este fiscal. No da ninguna garantía para las víctimas y eso, por supuesto, va a llamar la atención de la justicia constitucional y de la justicia internacional, que sea esta persona la encargada de ese proceso. La información de este fin de semana sobre el caso de Esteban Ramos muestra que esta persona es, por supuesto, un arma de una fiscalía que es política desde su concepción. El fiscal general Francisco Barbosa es el mejor amigo del presidente, participó en la campaña del presidente y no ha hecho más que tomar decisiones de naturaleza política. Entonces, digamos, me sorprende que se diga que la preclusión sería blindada de cualquier suspicacia política, porque por supuesto no es así, eso no va a ser así, y así no lo van a recibir los organismos internacionales que ya empiezan a poner sus ojos en Colombia sobre el peligroso uso político que se está haciendo de este proceso. Y entonces, para que vayamos conociendo un poco a quién es Gabriel Jaimes, voy a poner aquí una pequeña intervención que tuvo en esta larga audiencia de control de garantías. No es lo mismo y no puede ser considerado lo mismo la indagatoria en la ley 600 a la formulación de imputación en la ley 906. La audiencia de formulación de imputación es un acto de comunicación sobre la consolidación investigativa que exige una relación fáctica y jurídica precisa con carácter atributivo, con la advertencia al procesado de las consecuencias y opciones con las que cuenta. Eso es en abogado, en castellano. Lo que quería decir Jaimes es que no hay equivalencia en el proceso que llevaba en la Corte Suprema de Justicia con la detención o con la imputación de cargos a cómo llegó en la Fiscalía General. Gabriel Jaimes, a ver, no es la primera vez que escuchamos de él. De hecho, Ramiro Bejarano había revelado unos chats que le mandó Gabriel Jaimes a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia diciendo que todo lo que sean casos importantes lo tienen que consultar conmigo porque yo lo voy a consultar con el fiscal. Es decir, su independencia entraba ya minada a este caso. No sé si usted tiene alguna opinión, Fabio, acerca de su solidez jurídica, algo que nos ayude como a entender en manos de quién está el caso más importante en muchos años que ha llegado a la justicia colombiana. Bueno, digamos, el doctor Gabriel Jaimes es un funcionario, digamos, de carrera administrativa dentro de la rama judicial, por decirlo. Ha sido procurador, es una persona que conoce la materia. A mí, por ejemplo, la decisión que usted refiere de que los fiscales tengan que consultar las decisiones con los superiores, a mí en lo particular no me gusta. Entiendo que la Corte Constitucional en algunas sentencias ya ha empezado
a reconocer que la Fiscalía tiene unas estructuras jerárquicas que se deben atender a algunos lineamientos a través de las figuras de los comités técnicos jurídicos, cuyas decisiones son vinculantes para las partes que pertenecen, en especial el fiscal del caso. No me gusta esa decisión. Creo que maltrata un poco un bien preciado en una democracia, que es la libertad que tienen los fiscales y la integridad de sus decisiones. ¿Eso por qué sucede? Porque en la fiscalía, digamos, en las fiscalías del mundo, normalmente la fiscalía no pertenece al poder judicial, sino al poder ejecutivo, y hay una discrecionalidad en el acusar que en Colombia no tenemos tan clara. Pero más allá de esos tecnicismos, déjeme decirle una cosa. A mí poco o nada me importa si el señor Gabriel Jaimes es un gran jurista o no. Aquí los que realmente tienen la parada, de los que mandan, los actores principalísimos de esta discusión son los jueces. Porque es que si este señor Gabriel Jaimes acusa, sí, de poco o nada nos interesa a nosotros, porque eso va a pasar por el sedazo de un juez que será aleatoriamente escogido, como sucedió con la juez 30, por ejemplo. Y lo mismo pasa con la preclusión. Supongamos, en gracia de discusión, permítame decir que las pruebas en contra de Uribe son absolutamente evidentes y contundentes, pero que Jaimes, en un acto de patriotismo democrático, decide del centro democrático al presidente Uribe y pide la preclusión. Un juez de circuito no tiene por qué compartir esa ideología política en este ejemplo que yo planteo, y mucho menos la sala penal del Tribunal de Bogotá, que es una sala muy proba. Entonces, aquí dejemos de mirar si Jaimes es bueno o malo. Yo no lo conozco, no tengo una opinión realmente significativa de él. A mí me parece que los jueces hay que enaltecerlos. El ejemplo que dio la jueza 30 en la audiencia de control de garantías es un ejemplo que todos, absolutamente todos debemos retomar. ¡Qué ponderación! Abogado, no es una audiencia fácil. Usted tiene Fabio, un presidente sentado ahí. Me sorprende el rapto de fe que usted tiene súbitamente después de mucho escepticismo que le he oído de la justicia colombiana. Ana, yo sé que usted tiene ahí algo que decir. Déjeme hacer una muy breve pausa y vuelvo con su respuesta. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del caso de Álvaro Uribe Vélez. Fabio Umar, nuestro invitado, un abogado penalista, dice: no se preocupen tanto de si el fiscal es o no imparcial, porque todas sus decisiones tienen que ser cotejadas por jueces de la República. Ana, usted sentía, digamos, que la imparcialidad o la falta de imparcialidad de la Fiscalía podía ser más peligrosa, pero en efecto, digamos, si precluye, eso tiene que ser una decisión que es aceptada por un juez. ¿Ahí no hay una nueva clase de garantías de este proceso? Lo que pasa es que el proceso ahora está en manos de la Fiscalía, es decir, el impulso del proceso está en manos de la Fiscalía, y lo que pareciera que va a pasar con lo que ya ha hecho el fiscal Gabriel Jaimes es, por supuesto, estar del lado de la persona acusada, en este caso Álvaro Uribe. Y déjeme decir una cosa sobre el tema de las inhabilidades en la Fiscalía. Dicen que el fiscal general de la Nación no se tiene que declarar impedido en el caso, por ejemplo, de la niñez política, al haber participado en la campaña, en esa campaña que supuestamente entraron esos dineros oscuros, porque eso se divide y porque la estructura jerárquica de la Fiscalía protege a los fiscales para que actúen de manera independiente. Entonces se predica como si hubiese cierta independencia del señor Gabriel Jaimes, cosa que por supuesto en la opinión pública ya hemos visto que no es así, que hay directrices, incluso en el caso de Esteban Ramos, no es ni siquiera un correo, un chat privado. La resolución 00978 de la Fiscalía le indican al fiscal del caso de Esteban Ramos que no siga con el impulso del caso mientras se reúne el comité, una decisión que además se toma en un día de una rapidez absolutamente insospechada en la Fiscalía General de la Nación. Entonces la gente sí se empieza a preguntar: ¿cómo así que los fiscales son independientes para actuar en los casos que conocen, pero cada vez que hay un rédito político sale el fiscal general a cobrar el rédito político de ese caso? Entonces, yo creo que es hora de que el fiscal general de la Nación ha dicho que no lee las críticas. Yo le recomiendo al fiscal que empiece a leer las críticas, porque realmente está haciendo una labor desastrosa frente a la Fiscalía General de la Nación. No se están atendiendo las causas criminales estructurales que hay en Colombia. El asesinato, el genocidio de los líderes sociales sigue de manera sistemática, y ellos están preocupados de hacer favores políticos al uribismo, y ya nos dimos cuenta.
Me quedan pocos minutos, pero quiero una pregunta para cada uno distinta. Y le hago la primera a Fabio, y es el tema de la evidencia que se puede o no considerar en este caso, la evidencia de la Corte. Ya dice Granados que él no quiere las interceptaciones, que va a tratar de tumbar esa evidencia. ¿Ese proceso cómo se va a dar, Fabio? Es un proceso difícil, porque a hoy todas las pruebas que se recolectaron ya no se llaman pruebas, se llaman elementos materiales probatorios. Y esto no es una distinción menor. Lo que le quiero decir es que para que sean pruebas, tienen que ser ordenadas por un juez en una audiencia preparatoria para luego ser practicadas en el juicio oral. Esta distinción, que insisto no es menor, quiere decir que hay unos momentos procesales en el proceso penal que continúa o que empieza en Ley 906, que es el momento en el cual tanto la Fiscalía como la víctima, no se nos olvide que ahora la víctima tiene una participación gigantesca en la Ley 906, y la defensa pueden intentar mostrarle al juez de diferentes maneras que esos elementos recaudados son pertinentes, útiles, pero sobre todo que fueron recaudados atendiendo el procedimiento necesario para que sean valorados ahora. El doctor Granados con toda la razón dice, esas pruebas a mí no me sirven. La víctima y la Fiscalía probablemente van a decir que sí, yo no lo sé, me imagino que van a decir que sí. Y hay argumentos de lado y lado muy interesantes, porque esas pruebas se practicaron con la validez que ese proceso en ese momento indicaba. Ya no son válidas en este proceso, pero no se pueden practicar porque usted no puede devolver el tiempo. Listo. Entonces, ahí hay unos elementos muy interesantes que vamos a ver cómo los jueces los logran dilucidar. Y Ana, y a usted le quería hacer una pregunta que está relacionada no directamente con el caso y con el proceso de Uribe, sino con decisiones judiciales que se han dado alrededor sobre publicaciones de periodistas. Me refiero a la censura, que creo que así la podríamos llamar, que le hicieron a la revista Semana a Vicky Dávila para que bajara toda una pieza de periodismo que habían revelado unas interceptaciones de Juan Guillermo Monsalve y un familiar suyo, y además ordenó esta jueza que se investigara penalmente cómo habían conseguido esas pruebas. El tema de la libertad de expresión aquí también se ha puesto a prueba de una manera un poco rara e insospechada. Mire, yo creo que frente a ese asunto, los jueces se equivocan y los periodistas también, y no por eso hay que acabar ni con el periodismo ni con el sistema judicial. Creo que las redes sociales se toman unos movimientos de linchamiento de abajo todos los jueces, abajo entonces todos los periodistas. No, yo creo que ese es el debate orgánico que debe dar, y para eso está la libertad de expresión. Y creo que también es importante que el periodismo acompañe de manera responsable la información que saca y que los jueces entiendan que es importante para la opinión pública que esa información esté ahí. Yo honestamente creo que se exageró un poco de lado y lado con esa decisión judicial, y que sea la opinión pública la que decida frente a ese enorme material probatorio que se ha puesto presente de ellos, y ojalá con un acompañamiento responsable por parte de los medios de comunicación. O sea, ¿a usted le pareció que, digamos, que Vicky podía haber editado algunas partes que no eran importantes de esas interceptaciones, y eso no habría significado, digamos, un sacrificio a la libertad de expresión? Mire, no me quiero meter en problemas. Vicky Dávila es mi cliente, entonces prefiero no antagonizar en público con ella, y estoy segura que en el candor que tenemos ella y yo podemos debatir los temas de manera amable. Ok, esa no tenía esa información. Ambos los quiero agradecer su tiempo esta noche. Se me acabó, tengo que acabar el programa. Fabio Umar es abogado penalista, Ana Bejarano es abogada también, es profesora, es codirectora del 20. Gracias a ambos por sus opiniones. Un abrazo, cuídense mucho, Daniel. por favor. Antes de irme y como un pequeño homenaje a la juez 30 de control de garantías, pongamos esto de la jueza Clara Jimena Salcedo, una mujer de 30 y pico de años que logró sortear, creo que con mucha desenvoltura, uno de los casos más difíciles en llegar a la justicia colombiana. Si se estima que hay riesgos que deban ser conjurados a partir de la imposición de una medida de aseguramiento, será por esas mismas facultades constitucionales atribuidas a la Fiscalía General de la Nación, el que conoce el caso,
deba entonces concurrir, previo agotamiento de los requisitos dispuestos en la ley, a hacer solicitud de tal tenor ante los jueces de control de garantías. Por todo lo expuesto y de conformidad con estas consideraciones, la decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud elevada por parte de la defensa, apoyada por parte de la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público, y en ese orden y en consecuencia se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez. Esta mujer se graduó de Derecho de la Universidad Nacional en el 2010, 10 años después estaba dictando el fin de la medida de detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se nos acabó el tiempo, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.